algo cortito, algo que nos llene el corazón. Y quiero que me acompañen al primero libro de Reyes 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y ahí hay una historia bastante conocida. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Primer libro de Reyes 19, del 1 al 10. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echando se debajó del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levanta, come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormir. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pero que los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vamos a orar y decimos: Dios, gracias por la bendición que tú nos regalas de poder abrir tu palabra, poderla leer, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, nos muestras cómo debemos de actuar en esta vida. Gracias porque la dejas, Señor, para nuestro bien, Señor. Oro, Dios, para que tu Espíritu Santo la pueda acomodar en todos los corazones que aquí están, Señor, y la podamos poner en práctica lo antes posible, Señor. En tu nombre oro, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos en diciembre, el último mes del 2024. Y hermanos, antes de seguir con esta historia, quiero que ustedes se den un aplauso porque han pasado 12 meses y están en el mejor lugar. Están aprendiendo de su palabra. Así que regálense un aplauso, hermano. Porque créanme, hermano, si ustedes ven a su lado derecho, al lado izquierdo, es posible que algunos de los hermanos que empezaron en enero ya no están. Y no están porque se han muerto, no, sino que no están porque muchos desistieron, se enfriaron en el camino y ya no continuaron. Pero yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque hemos podido llegar hasta este día 15 de diciembre. También, hermanos, felicitarlo, porque quieras o no, ustedes todos los domingos han estado acá, la mayoría, y espero que todos, y no se han perdido ningún domingo y han aprendido del Señor. Espero yo que todas aquellas prédicas que han recibido las hayamos puesto en práctica y nuestras vidas hayan sido mucho mejores, hayan honrado primeramente a Dios y hayan hecho un poco más ligera nuestras cargas. Saben que en la vida, y entre más años ustedes tengan, me van a entender, la vida se trata de un vaivén de altos y bajos, de cosas buenas, de cosas malas. Hay días que tal vez
Por un ejemplo, la semana pasada muchos estaban celebrando que se graduaron, y yo me incluyo. Y parte de acción de gracias que la semana pasada me gradué ya de licenciado. Así que ahora ya nada de hermano Alex, sino que licenciado, por favor. No, mentira. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Pero, ¿qué cosa, verdad? Eso fue en la mañana, pero ¿y en la tarde qué pasó? Y muchas veces la vida así es. Tenemos buenas alegrías en un momento y de la noche a la mañana una llamada dándonos malas noticias, o horas después metidos en un accidente que no lo esperábamos. Y así es la vida, hermanos. La vida, hay momentos que estamos, como dice por ahí, me acuerdo de hace años que el hermano Jorge lo decía, estamos en vacas gordas, pero llegan momentos de vacas flacas donde nos toca aguantar. Y así se pasa la vida. La Biblia, hermanos, los personajes que aquí salen, muchas veces cuando lo leemos no dimensionamos que son igual que nosotros, que tienen sentimientos, emociones, que tienen momentos frustrantes. La Biblia es un libro tan espléndido que muestra al ser humano tal como es, pero muchas veces nosotros nos empezamos a engañar y decimos, no, es que yo siempre tengo que estar acá arriba, aquí arriba. No, hermanos, siempre van a haber momentos malos y ustedes más que nadie lo saben. Siempre hay momentos de fatiga, siempre hay momentos de lloro. Y aquí viene la pregunta, ¿es bueno llorar? Claro que sí, hermano. Si usted quiere llorar, llore en los momentos tristes, porque esos son. Viendo la palabra de Dios, nos encontramos que Elías, un profeta de Dios muy grande, que es de los pocos que no han conocido muerte, sino que dice la historia que bajó un carro de fuego con caballos, dice ahí algo espléndido, y viene y tomó a Elías. O sea que Elías no ha conocido qué es morirse, hermano. Fue tomado, dice, y llevado al cielo. Allá está. La Biblia va narrando que allá en el Apocalipsis, ya cuando nosotros no estemos, hermano, va a regresar Elías y va a dar señales. Pero imagínense, un hombre que Dios tomó y dijo, no, vos no vas a conocer muerte, sino que te voy a llevar y vas a, no sé, créanme que uno puede empezar aquí a tener pensamientos así bien profundos, pero jamás vamos a lograr entender cómo Elías está así como en stand-by, ¿verdad? Está así como en pausa su vida, porque no envejece y de repente Dios lo va a volver a mandar. Pero Dios eligió a un hombre y lo puso en un lugar privilegiado. Dios a Elías le dio palabra y él fue uno de los profetas que estuvo apoyando a los gobernantes de su tiempo para hacerle ver que estaba en los malos caminos. Por eso Dios le dio poder también. En el capítulo 18, atrás, no lo vamos a leer, pero la historia es muy interesante, porque viene Elías y ve a los profetas de Baal y habían otros profetas de otro lugar. Sumando los profetas paganos, los profetas que no adoraban al Dios verdadero, eran casi 1000 personas. Y viene Elías, un solo hombre, con el poder de Dios, y los reta. Y los reta para ver quién hacía llover. Y miren la maravilla. Elías logra, a través de Dios, demostrar el gran poder del Señor. Elías, ¿qué hace? El capítulo anterior, viene y agarra una espada, y todos los profetas que intentaban huir, dice la Biblia que los degolló. Qué fuerte, ¿verdad? Solo imagínense el impacto que Elías estaba haciendo en ese momento. Estaba asesinando a hombres, decapitándolo. Él solo se echó a los 400 profetas. Él mató a los 400 profetas. Imagínense el poder que Dios le había dado, la fuerza que Dios le había dado. Pero miren lo interesante. Yo no estoy casado todavía. Estamos orando para que el Señor mande a la sierva. Pero miren lo interesante. Una mujer hizo huir a Elías. Una mujer puso en peligro a Elías. ¿Y cómo se llamaba esa mujer? Jezabel. Así que si tienen hijas, hermanos, o van a tener hijos, no le pongan Jezabel. O si ya le pusieron, significa que va a ser una mujer cruel con los hombres.
Pero miren lo interesante. Manda Jezabel a matar a Elías. Elías, después de haber matado a 400 hombres, una sola mujer lo hizo temblar las piernas. Tanto fue el impacto que dice lo que acabamos de leer, que Elías huyó. Pongámoslo en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado victorias? Dios nos ha fortalecido el momento de la tempestad. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen otras pruebas, dudamos del Señor. Está como aquella parte de la Biblia donde dice que Pedro le dice al Señor: bueno, si eres tú, dime que camine sobre las aguas. Y va caminando. Pero dice que cuando iba caminando sintió miedo porque vio la ola grande y se empezó a hundir. Pero Pedro también había visto cómo Jesús hacía milagros. ¿Por qué dudó? Y nosotros como seres humanos, nosotros que estamos acá, ¿cuántas veces hemos dudado del poder de Dios? Si se dan cuenta, Elías no es ajeno a nosotros. Elías comparte mucho de nosotros. Dios nos ha dado victoria, Dios nos ha dado poder, pero cuando vienen las pruebas, ¿qué hizo Elías? Huyó. Entonces esta mañana, hermanos, quiero que veamos solo 3 puntos que nos enseña esta porción de la Biblia. Y uno es muy interesante porque es un veneno que mina nuestros corazones, mina nuestras mentes. Hermanos, no me levanta la mano, pero sí o no nosotros tenemos un Dios grande. Sí o no nosotros tenemos un Dios poderoso. Poco a poco va bajando. Pero miren esto, hermano, nosotros aquí hemos escuchado tantas prédicas, tantos predicadores que dicen: hermanos, tenemos un Dios grande, amén. Pero cuando llega el momento de la prueba, entonces ese Dios grande que dijimos amén, ya no lo es. Miraba yo una pequeña reseña sobre la palabra amén. Una palabra que tiene 3 connotaciones o está formada de 3 significados. Me llamaba la atención que uno de ellos, cuando uno dice amén, es que el amén lleva una palabra que denota fe, pero no una fe sencilla, sino que una fe completa. Es decir, cuando uno dice, por ejemplo, hermano Jorge, Dios lo bendiga, y uno dice amén, está teniendo la fe y la certeza que esa bendición que otro le está dando va a pasar en mi vida. Pero muchas veces nosotros decimos amén como molitía, es como el salvadoreño que dice pues sí, ajá. Y entonces de repente la jerga cristiana, amén, amén. Pero olvidamos el verdadero significado, hermano, del amén. El amén es depositar una fe completa en esa palabra, creer lo que eso está pasando de todo corazón, de toda mente. Entonces cuando digamos amén, eso es. Igual había otras connotaciones donde decía de la bendición, donde decía sobre el creer ciegamente, que viene agarrado de la fe. Pero yo me quedé con eso. Cuando uno dice amén, es eso. Pero miren lo interesante, hermano. Y el primer punto es o son los pensamientos, yo le puse así, parásitos. Muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida sabemos que tenemos un Dios grande, sabemos que tenemos un Dios que creó el universo, sabemos que tenemos un Dios que no hay nada imposible para Él. Pero humanamente vienen pensamientos que empiezan a minar nuestra mente. Empiezan pensamientos, pongámoslo así, derrotistas. Empiezan pensamientos de desánimo. Y vamos a verlo con la Biblia. Y miren lo que pasa. Elías, un gran profeta que había hecho proezas y que había levantado el nombre de Dios en bando, huyendo por orden de Jezabel. Y él, en vez de acercarse a Dios, él empieza a tener pensamientos parásitos. Y quiero que leamos el versículo 10 del mismo capítulo. Y miren lo que dice el versículo 10.
Dice así, Dios le acababa de hablar a Elías y Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, pero que los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Leamos el versículo 14. Dice, es la misma frase. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 2 veces en el capítulo. Significa que Elías estaba pasando un momento de desánimo completo, porque él está diciendo: Dios, soy el único que he quedado. Han matado a todos los profetas, a todos tus siervos los han matado, solo yo he quedado. Y aún así haces que Jezabel me quiera matar. Y Elías empieza a decir: y solo yo he quedado, y solo yo he quedado, y me quieren matar. Hermanos, ¿cuántos pensamientos vienen a nuestra mente cuando hemos pasado momentos difíciles? No, yo no sirvo. Yo no sé, aquí uno puede decir que solo los jóvenes, pero estoy más que seguro que hasta los hermanos mayores pueden decir: es que yo no sirvo ya para nada. Me acuerdo que he escuchado en muchas ocasiones a hermanos que nos aventajan en edad, que ya pasan los 60, decirse ellos: es que, hermano, yo ya no sirvo para nada, yo ya no puedo caminar, yo ya no me puedo mover, yo ya no puedo hacer nada, no sirvo para nada, no sé por qué Dios me tiene acá, por qué no me mata, dicen, y desean la muerte. Y no me van a dejar mentir, muchas veces aquí en este púlpito se subieron varios hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, que aquí decían abiertamente: yo ya no aguanto, hermano, me duele el cuerpo, me quiero morir, decían. Yo no sé, los hermanos acá que están, no sé si lo han dicho, lo han pensado. Y esos son pensamientos parásitos, porque quieran o no, Dios dijo algo en su palabra, y es que Él va aconsejando a los ancianos, dice, que ahora ellos son los que deben de aconsejar a los más jóvenes. No es que uno llega a cierta edad y dice: no, es que yo no puedo y me voy a quedar, no, sino que ahora tiene, es cierto, ya no tiene la fuerza de la juventud, pero tiene el conocimiento que no tiene un joven como yo. Bueno, no tan joven, pero un joven. ¿Cuántas veces a los hermanos se les han acercado los niños, los adolescentes, a pedirle consejo? Si me dicen que nunca, entonces analicen por qué. Ay, porque tiene una cara así bien amargada. No, ustedes tienen que demostrar que son personas valiosas, porque Dios los ha puesto para aconsejar a los más jóvenes. ¿Cuántas parejas hoy en día se divorcian? Y es porque no tienen a alguien con sabiduría para que les dé consejo a tiempo. No, sino que cuando de repente ya nos vimos: mira, fulanito y zunganito se separaron. ¿Y por qué? Falta de consejo. Pero ustedes, hermanos, los que nos aventajan en edad, tienen ese compromiso. Y esos pensamientos que vienen a la mente de decir: es que yo ya no sirvo para nada, esos son pensamientos que no son de Dios. Porque Dios ha puesto, y si les ha dado vida, es por algo. Dios no va a estar desperdiciando: que sigan ahí. No, si están con vida es por algo. Aquí está el hermano, bueno, ya se fue, no sé, se fue para arriba, pero está el hermano Romero, que yo creo que hasta su última gota de energía la va a dar para el servicio del Señor. Pero él, yo nunca lo he escuchado decir, quejándose: es que ya no aguanto, hermano. Aún tal vez lo pueda pensar, pero nunca lo ha dicho. Y aunque ande con dolores y todo, allá va a servir. Gracias a Dios él tiene buenas piernas. La guerra creo que le enseñó a correr detrás de las bombas, no sé. Pero los que ya no pueden caminar, ya les cuesta,
Entonces aquí, miren, hermanos, ustedes tienen algo que a los jóvenes nos falta, y es sabiduría. Entonces, hay pensamientos parásitos. Aquí todos, hermanos, hemos pasado momentos complicados y llegan estos pensamientos a nuestra mente. Llegan pensamientos de derrota. Y Elías, siendo un gran varón de Dios, lo tuvo. Nosotros, yo no sé si ustedes se han dicho algún momento en su vida, yo soy un gran varón de Dios. Yo que una que otra vez, cuando ando bien espiritual, me digo, sí, hoy ando con buen nivel, digo. Hoy si me preguntara ser imitadores de mí, después de Cristo. No, pero, hermanos, esos pensamientos, ¿cómo los vamos a vencer? Con el Señor, orando. Todos los humanos vamos a pasar, y estoy más que seguro que más adelante en su vida van a tener pensamientos parásitos. Pero no dejen que eso los consuma, hermanos, porque nosotros tenemos un Dios grande, y más adelante lo vamos a ir viendo. Pero imagínense, 2 veces Elías se lo dijo a Dios, y es como una queja, me imagino yo, diciéndole así: Señor, me quieren matar y soy el único que he quedado. Y ¿saben lo interesante? No era el único que había quedado. Dios más adelante le dice: y allá hay rodillas que no se han inclinado a los dioses, que han guardado la palabra. Había más gente, pero los pensamientos parásitos eso hacen crear un mundo ficticio, y la verdad de Dios y la bondad de Dios es muy distinta. Hermanos, cuando vengan estas cosas, meditemos en la Biblia, oremos, porque Dios nos va a ayudar. Y aún más allá, Dios ha dejado a hermanos. No tenga pena, hermano, de acercarse a alguien que usted le tenga confianza y decirle: hey, estoy pasando esto. Y cuando oren para ayudar a alguien, no solo oren y digan: Dios, bendecilo, sino que digan: Dios, decime cómo puedo ayudar a esta persona. Porque muchas veces nos quedamos solo con: que Dios te bendiga, voy a orar por vos. Pero, hey, si está muriendo de hambre, yo no ando mucho dinero, pero por lo menos estos 50 centavos le van a ayudar. Pero si nos ponemos a pensar: no, es que no, hermano. Entonces, el punto 1, hermanos, esos pensamientos parásitos tarde o temprano llegan a nuestras vidas, pero Dios tiene el control. Oremos, leamos la palabra, congreguémonos, y si aún persiste el problema, tenemos hermanos, y por algo nos llamamos hermanos. Si no, yo empezar a decirle: Señor, señora. No, yo les digo hermanos porque son mis hermanos. Yo os digo que si pasa algún momento de emergencia, ustedes van a dar la vida por mí. Eso espero. Porque yo sí daría la vida por ustedes. Bueno, tal vez por algunos, no, mentira. Por todos, hermanos. Por todos, porque somos hermanos. Quitemos esos pensamientos. Punto 2, hermanos. Y es el propósito de la prueba. Porque créanme, hermanos, que hay algo muy interesante para el cristiano. Y vamos a leer el versículo 18 del mismo capítulo. Dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000. Esto era lo que no sabía Elías, y por eso Elías decía que a todos los habían matado. Pero dice aquí la palabra: dejaré en Israel a 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuya boca no lo besaron, dice. Significa, se conservaron, fueron gente fiel a Dios. Pensamientos parásitos que vienen y quitan, pero Dios tiene un propósito más allá. Saben que a mí me da tristeza ver a la gente que no tiene a Cristo, porque a ellos las calamidades le llegan y son para destrucción, son para perdición. Por ejemplo, un divorcio, una muerte de un familiar. Alguien que no es cristiano tiene que pagar mucho dinero para salir muchas veces de esos hoyos, de esos pensamientos, como decíamos. ¿Por qué? Porque ellos vienen y, por ejemplo, se murió un familiar, y que ellos recurren generalmente a la bebida, y de repente ya no solo fue por el dolor que sintió, sino que se convirtió en una adicción.
Entonces el propósito tal vez de esa muerte o del familiar que se fue no fue para bien, sino que fue para perdición. Y así a la gente que no conoce de Dios, a la gente que no es cristiana, no le espera nada bueno de sus pruebas. Pero miren lo interesante, nosotros somos especiales y a nosotros Dios, las pruebas que nos da son para crecimiento. Y hay un versículo en Romanos 8:28, no sé si lo pueden poner, Romanos 8:28, y yo sé que muchas veces ya lo han escuchado. Dice así: y sabemos que a los que, ¿el qué? Aman a Dios, todas las cosas las ayudan ¿a qué? A bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Miren lo interesante, hermanos, nosotros aquí todos hemos sido llamados. Todos hermanos hemos sido llamados. Si hay alguien que no ha sido llamado, al final se va a hacer el llamado. Pero aquí distingo que todos hemos sido llamados. Entonces nosotros, si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. En la vida, desde los más jóvenes pueden empezar a cuestionarse muchas cosas y pueden empezar a decir: ¿por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué Dios permitió que mi mamá o papá murieran? Y uno se puede empezar a cuestionar. Hay mujeres, yo no sé las vidas que han tenido y tal vez han sido violadas, y uno se puede empezar a preguntar y decirse: Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto si yo era tu hija? ¿O por qué permitiste que pasara esto? Y muchas veces el pensamiento del ser humano, válido porque intenta hacer lo lógico, pero no comprendemos la grandeza de Dios y que todo eso tiene un propósito. ¿Saben qué? Ahí donde yo laboro, yo muchas veces me he preguntado, porque ellos, los mismos jóvenes me dicen a mí: licenciado Alex, me dicen, mire, me dicen, yo quiero entender por qué estoy acá, me dicen. O sea, ellos mismos saben, o sea, es bien contradictorio porque ellos saben por qué están ahí, pero ellos siguen preguntándose el propósito que tienen. No son todos, son aquellos que tal vez han escuchado de Dios y sus corazones son un poco más sensibles, pero yo les digo, miren, les digo, aquí hay dos opciones. Si ustedes no creen en Jesús, entonces todo lo que han vivido no sirve de nada. Pero si ustedes se convirtieran a Jesús, todo lo que les ha pasado, créanme que eso Dios los va a ocupar para hacer cosas grandes, tal vez dentro de su propio grupo de jóvenes, o tal vez con su familia, o tal vez dentro de otro ámbito, les digo yo. Y ellos se quedan pensando, estos jóvenes que han cometido muchas cosas malas tienen esta noción, cuanto más nosotros que hemos creído en Jesús. Significa, hermanos, que el día que nosotros estemos pasando por pruebas, no nos preguntemos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No, sino que nuestra oración o nuestras palabras para Dios sea: Dios, ¿qué me querés enseñar? ¿Qué querés que logre con esto que estoy pasando? Saben que en una ocasión estábamos pasando un momento difícil en el hogar. Yo creo que ya lo he contado esto. Y yo estaba estudiando en el Taber. Estaba estudiando teología, ¿verdad? Y una vez al mes se hacía un culto donde llegaban todos y llegaba el pastor y predicaba. Pues la cuestión fue que ese fin de semana había sido bien duro en la casa. Y créanme que con Luis y mi mamá, ya Ricardo ya no estaba, pasamos un momento difícil porque pasamos 2 días sin comer nada, hermano. Nada, solo agua. Y nosotros nos quedamos ¿y cómo voy a estudiar? Decía. Desde la casa hasta allá al Taber me iba caminando y di vuelta, porque no había pasaje, porque lo que quedaba era para que mi mamá fuera a trabajar. La cosa que en eso que estábamos, ese lunes, yo con una gran hambre, débil me sentía, hasta un frío tenía, estaba sentado ahí, ¿verdad? Escuchando, y yo me cuestionaba y yo decía,
Y no, yo estoy estudiando para servirle a Dios. ¿Y por qué estoy aguantando hambre? Decía. Y yo ahí iba. Y de repente, yo dije en mi mente, vi la luz. Pasó Joel. Porque Joel, hermanos, ustedes saben que es maestro de ahí. Pasó Joel. No, digo, yo a este Joel le voy a pedir dinero, porque tengo hambre, dije yo. Le voy a pedir dinero y voy a pasar comprando, dije. La cuestión fue que Joel es una persona famosa ya. Si nos está viendo, lo va a ver. Él sabe, es una persona famosa. Y cabal, todos hermanos, Joel, que aquí. Entonces, cuando terminó todo, yo me quería acercar a Joel. Y no pude, hermano. Era tanta la gente que estaba saludando lo que no pude. Entonces yo me quedé. Bueno, dije, me voy. Dije. Y empecé a caminar. Miren, hermano, llegué a la casa con un nudo en la garganta porque tenía hambre. Y cuando llegué a la casa, Dios había provisto. Y ya había comida. Y cuando llegué, ¿y esto de dónde salió? Gracias a Dios, en la empresa donde estaba trabajando mi mamá les dieron una canasta. Sin pedir, llegó la bendición. Pero miren lo interesante, yo me puse a pensar, y entonces Dios, ¿por qué me hiciste pasar todo eso? Ahora que yo estoy en esos lugares, ahora que tengo la posibilidad de poder tal vez aconsejar a uno que otro joven, hoy comprendo por qué viví eso. Y yo digo, es que ahora cuando este bicho ande así todo malhumorado, yo sé que tiene hambre, porque yo algún día estuve sin comer 2 días y sé que aguantar hambre. Y ahora sé por qué viví eso. Hermanos, desde acá hasta Jorge, todos hemos tenido experiencias fuertes en nuestras vidas. ¿Y para qué ha sido? Ahora ustedes tienen un ejemplo, ustedes tienen una escuela que tal vez yo no tengo. Y volvemos al punto 1. Si yo tengo pensamientos parásitos, pero si tengo alguien que me aconseja que ya pasó eso, voy a poder salir adelante. Pero, hermanos, si nos estamos cuestionando, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, Dios, enséñame en realidad qué voy a hacer con lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque todos los que aman a Dios, todo nos ayuda a bien, hermanos. Significa que cuando vienen las pruebas, cuando pasen cosas muy malas, no pregunten Dios por qué, sino que díganse, Dios lo hizo por algo bueno. Porque créanme que, por ejemplo, hay gente que padece de cáncer, pero una vez lo supera y sale adelante, puede aconsejar a otra gente. Hay gente que ha perdido a sus hijos, a sus hijas, desde pequeña edad. Son los únicos que van a poder entender cuando otro vive ese caso y van a poder ayudarle. Somos útiles, hermanos. Somos muy útiles. Lástima que muchas veces somos como Elías. Y es lo que nos está enseñando la Biblia. ¿Qué hizo Elías? Huyó. Fue un día de camino y cuando llegó al lugar le dijo, me faltan 40 para allá, y se fue 40. Y en vez de ir a buscar a dónde estar, ¿dónde se fue a meter? A una cueva, hermanos. Entonces Elías estaba diciéndole a Dios, si hubiera sido el caso, no, todo eso lo que me está pasando lo quiero esconder. No, hermano, es para glorificar a Dios, porque si fuimos llamados, todo lo malo que nos pasó es para bien. Y como tercer punto, hermanos, que va amarrado, es que en todo esto hay algo implícito, hermano. Hay algo que ya está ahí, y es el proceso que cada uno de nosotros pueda vivir. ¿Saben que aquí adelante, aún allá afuera, nos instan a que sirvamos? Pero a veces siento que somos necios, hermano. Ya se está acercando el 2025 y yo solo espero que todos acá estén en un ministerio, sea de diácono, sea de maestro, sea de, ya lo dijo Moisés, ¿solo cuántos son? 3 los que están en área multimedia. Qué bueno que sería uno que estuviera ahí atrás con una cámara grande, otro acá, y no sé, ¿verdad? Yo solo espero, hermano, que todos los que estén aquí estén en un ministerio. Ya basta, hermanos, de ser unas personas religiosas, hermano. Porque créanme que, y yo se los hacía la última vez que estuve aquí, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano a un católico? Ellos también van a misa, ellos también rezan. Y si nosotros no entendemos quién es el Dios verdadero, no entendemos en realidad qué es ser un cristiano,
entonces nos convertimos en religiosos. Entonces a ustedes, hermanos, ya no son cristianos, sino que ustedes pertenecen a la religión cristiana, igual que los mormones, igual que los testigos de Jehová, igual que los católicos, igual que los adventistas. No hay diferencia. Pero si en realidad nosotros comprendiéramos quién es Dios y por qué nos hizo vivir todo eso, significa todas las cosas malas, nosotros entendiéramos que tenemos que poner a disposición todo lo que hemos vivido para servir a los hermanos y servir a nuestro contorno. Contorno, yo sé que aquí somos de lejos, pero cada quien en su casa va a ser un farolito, va a ser una luz en medio de las tinieblas. Pero si nuestras vidas se basa en venir a la iglesia el domingo, escucharla y no hacer cambios, hermanos, créanme que al final no se gana nada si nuestras vidas no cambian. Yo no les voy a decir, hermanos, ni los voy a juzgar que tenemos que ser perfectos, que miren que no, porque todos aquí tenemos luchas y lo mirábamos en el punto 1. Esas cosas parásitos hacen que también nuestras vidas no sean las más idóneas para Dios, porque si esos pensamientos parásitos están constantemente en nuestra mente, entonces nuestras acciones van a ser esas, de esos pensamientos parásitos. Pero si nos llenamos de Dios, nos nutrimos del Señor, nuestros pensamientos van a ser esos, van a ser el querer servir porque Dios nos ha llamado, porque Dios todas las cosas que hemos vivido las quiere utilizar para bien. Pero depende de ustedes y depende de mí si queremos dejar que Dios ocupe esas cosas para bien. Y entonces, como el tercer punto les decía, es el proceso que nosotros pasamos. Y aquí ya no vamos a regresar a la historia de Elías, sino que nos vamos a ir ahí mismo en Romanos y vamos a buscar el capítulo 5. Capítulo 5. Y ahí vamos a leer el versículo del 3 al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren qué interesante este juego. El 3 dice que se glorían en las tribulaciones. Qué difícil, hermano, es cuando nos hallamos en esa dificultad poder alabar a Dios. En sus himnarios, los que tienen el himnario físico, yo les invito a que lean los comentarios que ahí salen. ¿Quiénes escribieron esos himnos que cantamos? Saben que a mí me canta mucho. Hay un canto nuevo en mi ser, dice. Ese himno, abajito está la historia de quién lo escribió y ustedes lo pueden leer. Yo eso los he dicho varias veces porque es uno de los himnos que a mí me gusta mucho, donde dice que el escritor, un pastor misionero, estaba con su familia, fueron a un lugar donde Dios los había llevado y estando ahí, dicen que la casa agarró fuego. Y dice que cuando el suegro le avisó que la casa se estaba quemando, él salió y cuando se dio cuenta no estaba ni su esposa ni sus hijos. ¿Y qué hizo él? Intentó regresar a buscarlo y no pudo, se murieron todos. Y dice el escritor del himno que en ese momento Dios lo consoló diciendo: hay un canto nuevo en mi ser. Es la voz de mi Jesús que me dice: ven, ¿verdad?, a descansar. Hermano, yo les pregunto, cuando ustedes se han encontrado en pruebas, ¿han cantado eso y han dicho: gracias Jesús, gracias Dios? O volvemos al punto 1 y nos hacemos pedazos nosotros mismos. Es el proceso, hermanos. El proceso, nosotros tenemos que glorificar a Dios en el proceso. Por eso en Romanos dice: y nos gloriamos en las tribulaciones. Claramente en el contexto que esto se está diciendo es porque andaban los
los apóstoles y andaban los que andaban predicando y estaban sufriendo persecución. Y ellos decían, y nos gloriamos que nos persigan, nos gloriamos del peligro. Yo les pregunto, hermanos, el proceso muchas veces avergüenza, porque les hago la pregunta, de los hermanos que ya no regresaron a la iglesia después de la pandemia, ¿cómo creen que ellos se sienten? Si uno los invitan, ¿por qué creen que no vienen? Y es por vergüenza a la vida pecaminosa tal vez que están llevando, a la vida que decidieron llevar, pero se avergüenzan. Nosotros no nos tenemos que avergonzar. Si en la prueba estamos, hermano, glorifiquemos a Dios, porque es parte del proceso. Y sigue diciendo, sabiendo que la tribulación produce el qué, hermanos, paciencia. Hermano, el ser humano quiere las cosas para allá. Esta semana cae el aguinaldo, espero que para todos. Pero miren lo interesante, si yo vengo y les pregunto, ¿lo deben? ¿Deben el aguinaldo? No me contesten. Pero miren, ¿por qué deben el aguinaldo? Es porque fueron impacientes, porque no esperaron tener el dinero, sino que, yo voy a empezar a comprar porque ya me va a caer. Y lo digo por mí porque ya me lo gasté también. Pero miren, hermano, el ser humano, todos los que estamos aquí somos impacientes, queremos las cosas para allá. Y eso es lo que produce la tribulación, hermano. Cuando estamos ahí, hundidos, hermano, quisiéramos salir ya, pero no, ahí estamos. Elías pasó no sé cuánto tiempo en esa cueva. ¿Y qué estaba desarrollando? Paciencia. Paciencia, porque dice la palabra que después él escuchó a Dios. Él escuchó a Dios. Dice que primero pasó con un fuerte viento, después pasó con un terremoto, cosas que hacen ruido, hermano, cosas que desesperan. Pero él fue paciente porque no salió cuando pasó eso, sino que dice que salió hasta que escuchó un silbido apacible. Dijo, ahí viene el Señor, dijo, sí, y se cubrió, dice. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia, hermano. No nos desesperemos, es parte del proceso. Cuando usted esté en pruebas, no se desespere. Muchas veces vienen pruebas económicas. ¿Y qué hacemos? No, quiero ver quién me presta. Paciencia, hermanos. Dios va a resolver. Paciencia. Pero no, rápido, prestamite. Y después cuando venimos a darnos cuenta, estamos más endeudados que no podemos pagar. Y empezamos a decir, Dios, provéeme más. No, lo que pasa es que no tuviste paciencia. Paciencia, hermano. Paciencia para los que están enfermos. Muchas veces queremos la sanidad ya, pero volvemos al punto 2. Dios nos está enseñando a que todas las cosas nos sirven para bien. Paciencia. Ya va a pasar la enfermedad. O nos sana o nos lleva. Pero que somos del Señor no pasa nada. Así que tranquilo, hermano, nuestra vida es del Señor. Es parte del proceso. Dice el 4, la paciencia, aquí hace un juego. Y dice la tribulación, paciencia, pero la paciencia también es una prueba. Es una prueba porque qué difícil es ser paciente. Es parte de la prueba. Y dice, la prueba es esperanza. Porque ustedes, hermanos, y una vez la escuché de un predicador que decía, todo ser humano tiene esperanza en esta tierra. Sea que tenga una enfermedad terminal, tiene esperanza o que se sana o que se muere, pero tiene una esperanza en algo. Los presos, aunque tengan cadena perpetua, tienen una esperanza, o que sean libres o que mueran dentro de la cárcel, pero tienen una esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza más gloriosa, hermano, porque sabemos que cuando hayamos pasado la prueba, Dios, como leíamos en Romanos, nos va a servir las cosas para bien. Dios nos va a fortalecer, porque aquí dice, la esperanza no avergüenza, hermanos, no avergüenza. Tener esperanza que voy a salir de ahí, no avergüenza, hermano.
Porque yo he puesto mi esperanza ¿en quién? En Dios. No la esperanza en fulanito, no, en Dios. ¿Por qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, hermanos, para terminar, hay pensamientos parásitos en nuestra mente. Y son pensamientos que no nos ayudan, sino que nosotros tenemos que glorificar a Dios en la tribulación. ¿Por qué? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Cómo pensamos conocer a Dios si no queremos leer la Biblia? Lea la Biblia. 2, ore. Hable con Dios. 3, congréguese. 4, acérquese a los hermanos si el problema persiste, porque nosotros somos hermanos y estamos para ayudarnos. 2, todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Así que, hermanos, a pesar de la prueba, tranquilos, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Porque créanme, hermanos, que nosotros somos los únicos seres humanos que no tenemos miedo a la muerte, ni a la enfermedad, porque al final sí vamos a sufrir, pero somos del Señor. No hay miedo ya. ¿O no están listos? Uy, bueno, yo espero que sí, que todos estemos listos acá para partir con el Señor, sea que Él venga o que nos lleve. Y la otra, hermanos, seamos pacientes en el proceso, porque como dijo el Señor Jesús, tranquilo, les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Así que tranquilos, hermanos, y eso que sea una esperanza. ¿Para qué, hermanos? Para servirle a Dios. De verdad que en mi corazón, yo creo que en el corazón de todos los que están en un ministerio al frente, quisieran que los ministerios estuvieran más nutridos, más grandes. ¿Por qué? Porque al final, si yo digo que amo a mi hermano, si amo a Luis, no lo quiero, pero si yo digo que amo a Luis, tengo que demostrarle. ¿Y cómo le voy a demostrar? Sirviéndole. Si yo digo que amo a mi hermano Romero, ¿cómo se lo voy a demostrar? Sirviéndole. Pero si solo digo, lo amo, mentiroso. Hermanos, Elías nos enseña con su historia a que tenemos que esperar en el Señor, y que a pesar que haya pruebas, Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado. Porque Elías, como les dije al principio, no conoció la muerte, se lo llevó en un carro de ese. Y es porque Dios tiene propósito para él. Así tiene propósito para nosotros, hermanos. Así que todo lo que nosotros hemos vivido este año, que sea para servicio de Él. Y así como están, hermanos, oramos y decimos: Dios, gracias por la bendición que tú nos regalas de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos muestras, Señor, ejemplos, Señor, de humanos igual que nosotros, que pasaron momentos complicados, difíciles. Y yo no sé, Señor, si este año muchos de los que están acá están pasando aún pruebas, o pasaron pruebas muy difíciles, Señor. Pruebas, Señor, donde su fe fue probada, Dios. Y gracias a ti están acá, Dios. Gracias a ti perseveraron. Gracias a ti salieron adelante. Pero Dios, quiero orar para que eso que ellos vivieron, para eso que nosotros hemos vivido, Señor, momentos amargos, sean para glorificarte a ti, sean para servirte a ti, sea para instruir, aconsejar a otros, Señor, que tal vez están pasando problemas similares. Gracias, Dios, porque nos ha hecho una familia, y como una familia nos tenemos que ayudar, Señor. Ayúdanos a quitar aquellas contiendas, aquellos celos, aquellos malos entendidos, sino que tengamos corazones en realidad sinceros, Señor. Y así como la iglesia primitiva, Señor, decía que estaban todos unidos en comunión, Señor, podamos ser así, Señor. Igual los que están, Señor, viéndonos por las redes sociales, Dios, que ellos puedan entender que el mensaje es para ellos también, que ahí donde están tienen que ser hermanos, tienen que poner a disposición sus talentos, Señor,
que están lejos. No, ahí donde están, Señor, pueden servirte y glorificar tu nombre con su servicio, Señor. Dios, gracias porque a través de tu palabra nos muestra, Señor, cómo debemos de vivir esta vida, cómo podemos agradarte, cómo podemos honrarte a ti, Señor. Gracias porque nos salvaste, y de gracias, Señor, queremos dar unas vidas agradables a ti, Señor. Dios, oro si hay aquí entre nosotros personas que no te han entregado el corazón, Señor, que no han entregado su vida, Señor. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hacer, Señor, bulla en esos corazones, pueda incomodarlos, Señor, porque tú nos haces personas especiales, que se den cuenta que sin ti hay una vida de perdición, sin ti hay una vida vacía, sin ti hay una vida sin propósito, pero en ti encontramos, Señor, una vida eterna, encontramos una salvación, encontramos una esperanza viva, una fe verdadera. Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, Señor, y si hay alguien que está ahí, se puede poner de pie y vamos a orar por él. Pero si no hay nadie, Señor, los que estamos aquí, conforta nuestros corazones y ayúdanos, Señor, en este 2025 que ya se está cerca, Señor, a honrarte a ti, y en el momento que nos encontremos en las pruebas, Señor, que puedan venir a nuestra vida, podamos glorificarte a ti, Señor, glorificarte porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que nos da una esperanza de verdad, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, y en tu nombre oro, Señor Jesús. Amén y amén.